Yo, Shalom, aquí es el hermano Corab de Mesa Los Ángeles. Quiero empezar dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rakakudash. Ok, Yahweh sea el nombre verdadero del Padre. Yahweh Shai sea el nombre verdadero de su Hijo. Y el Rakakudash, siendo el Espíritu Santo en el hebreo antiguo. Le quiero dar de honores a los apóstoles de la lámpara de molino. Y le quiero dar saludos a ustedes, hermanos, que estén empujando esta verdad en sinceridad. Ok, esta lección va a ser, creo que va a ser titulada Mateos 24 y 15, explicado, ok, o tal vez Daniel 12 y 11, explicado. Ok, que vamos a entrar en estas profecías que Yahweh Shai, ok, que él dio, ok, acerca de, básicamente hablando de 70 AD. Que vamos a leer. Y si ustedes ya han visto videos, ya saben de que 70 AD fue cuando las tropas romanas, vinieron y destruyeron el templo en Israel. Básicamente desde esa etapa, o desde ese año, o años, porque como vamos a leer, era una serie de guerras, y era como 7 años en total. Pero 70 AD siempre lo mencionamos porque ahí fue cuando destruyeron el templo. Y básicamente desde ese tiempo, Israel, fue esparcido, israelitas fueron a, África, diferentes partes de Europa, diferentes partes en el mundo, pero muchos se fueron a África. Que eso te muestra de que nuestra gente, los israelitas, somos una gente de piel oscura, porque nos pudimos mezclar con los africanos, como cuando Yahweh Shai nació, el ángel le dijo al padre de Yahweh Shai que se huyeran a Egipto. ¿Cómo se pudieron mezclar con la gente de Egipto? Porque ellos tenían piel oscura. Pero esta va a ser la escritura aquí en Mateos 24 y 15, que dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo, en nuestra tierra, y obviamente el templo, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desolada de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y esto está entrando. Yahweh Shai estaba profetizando de 70 AD, y de las guerras, como lo vamos a leer aquí en inglés, the first Jewish Roman Wars, que en español es la primera guerra judío-romana de 66 a 73 AD, del año de nuestro Señor. Ahí está la fecha, es básicamente de 66 AD, ahí fue cuando empezó. Y cuando entran en la razón por qué estas guerras vinieron, era porque le estaban poniendo bastante tax a la gente, ¿Cómo se dice tax? Bastante impuestos, a nuestra gente. Y eso causó que los israelitas básicamente dijeron: a la verga con esto, y se arrebentearon estas guerras. Dice, a veces llamada la gran revuelta judía, era una revuelta, dice, o la guerra judía. Fue la primera de 3 grandes rebeliones de los judíos contra los romanos. El imperio luchó en la Judea controlada por los romanos, lo que resultó en la destrucción de las ciudades judías, el desplazamiento de su gente y la apropiación de tierras para uso militar romano, así como la destrucción del templo y la política judía. Pero la destrucción del templo y básicamente de nuestra nación, Cuando esas tropas romanas vinieron, ellos nos destruyeron,
Ok, por eso Yahushua, él estaba profetizando, diciéndole, amen. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, que vino por medio de Vespasian y Tito y las tropas romanas. Ok, digo Vespasian porque el emperador en ese tiempo era Vespasian. Y él mandó a su hijo, Tito, okay, en 70 AD a que viniera a básicamente controlar la situación. Y él vino y ya saben, destruyó el templo. Okay. Muchas de las riquezas que sacaron de ese templo, de las riquezas que sacaron del templo, porque teníamos oro y diferentes cosas en el templo, right? Cosas de oro, okay. Usaron ese dinero para fundar el Coliseo, okay. Que ver si lo puedo hallar. Que hay que ver qué dice aquí. Ok, que dice, en el año 70 AD, Vespasiano ordenó la construcción del nuevo anfiteatro en el centro de la ciudad, financiado con el botín del sitio romano de Jerusalén durante la primera guerra judío-romana. Ok, el dinero que agarraron del templo. Ok, que donde lo pueden buscar. Yep. Shit, man, no me está dejando agarrarlo. Nomás quiero este pedacito aquí. Ok, del Coliseo. Dice, la arena se pagó, o que el Coliseo se pagó con el botín del saqueo de Jerusalén por parte de Tito en el año 70 AD y fue construida por judíos esclavizados de Judea. Wow. Ok. Y hasta usaron a israelitas a que la hagan, man. Nos quitó el dinero, las riquezas, right? Y nos hizo hacerla, man. So, hey, el diablo siendo el diablo. Ok, como siempre, right? Pero Yahushua profetizó de esto y él estaba diciendo a los israelitas, ven, váyanse. Por eso también, ok, déjame ver si hay la escritura. Que ver si le puedo hallar. Creo que es esta, en Lucas 23 y 28, hay que ver. Lucas 23 y 28, que dice, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Yahushua, right? Porque él vino a ayudarle a Yahushua. ¿Ok? Y dice, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban, right? Son mujeres llorando por lo que le andaban haciendo a nuestro Señor. Dice, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Yahushua, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llora por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque Yahushua le dijo esto a las sisters, a las hermanas, ¿ve? A las mujeres. ¿Por qué Yahushua les dijo eso? Porque lo mismo que estábamos leyendo ahorita en Mateos 24, por lo que les iba a pasar a ellos, un par de décadas después de la muerte de Yahushua, right? Como más de 30 años, un poco más de 30 años, porque creo que Yahushua era como 33. Desde que empezó el 66 AD, right, empezaron esas guerras. Y de ahí en 70 AD se puso bien caliente y destruyeron el templo y masacraron a nuestra gente. ¿Ok? Y hasta en Deuteronomio 28 te habla de las maldiciones que el Padre iba a traer a nuestra gente
que muchas de esas maldiciones están entrando en 70 AD, hablando donde, israelitas estaban comiendo a sus propios hijos, porque era como era un siege, un cerco, right? Las tropas hicieron un siege en Israel, un cerco, y nadie podía salir, right? So básicamente los estaban matando despacito, ¿ok? So por eso Yahweh ya les dijo a esas mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes, por sus hijos, por lo que iba a venir en el futuro, man. ¿Ok? Que ver si podemos hallar un poco o leer un poco en 70 AD. Right, ahí está el Siege of Jerusalem, el cerco, right, que hicieron en Jerusalén. El sitio de Jerusalén del año 70 AD fue el evento decisivo, right, fue bien importante en profecía, en la guerra, ¿ok? Dice, fue el evento decisivo de la primera guerra judío-romana, 66 a 73 AD, en la que el ejército romano dirigió por el futuro emperador Tito sitió Jerusalén, el centro de la resistencia rebelde judía en la provincia romana de Judea, después de un asedio de 5 meses. Wow. Damn, 5 meses, man. So Israel estaba muriendo fucking despacio, bro. Ok, creo que se estaban comiendo hasta cinturones and shit. Porque no había nada de qué comer. Man. Dice, por eso Yahweh estaba diciendo, y los que recibieron ese entendimiento, que sabemos que solo fue la elección, porque nadie entendía lo que Yahweh quería decir, nomás y hasta los discípulos, hasta después que Yahweh les abrió los ojos. So, tal vez, muchos hermanos, se pudieron escapar, porque los que tomaron, los que escucharon a Yahweh dijeron, oh shit, ¿qué quiere decir él con eso? Y se fueron a la verga. Ellos no tuvieron que pasar por esto. Dice, después de un asedio de 5 meses, los romanos destruyeron la ciudad y el segundo templo judío, man. Y ahí te enseño una imagen. Y pueden entrar más profundo, obviamente, a hacer su propio estudio. Yo nomás estoy entrando rápido, en estos puntos, man. Pero hagan su propio estudio y lean más. Y miren en las atrocidades que hicieron. Pero Mateos 24, por eso también dice en 2 Tesalonicenses 2 y 3. Lo voy a poner en el traductor. Ver. 2 Tesalonicenses 2 y 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué es esa apostasía? Está hablando desde que nosotros caímos. Donde, desde que caímos como un agente total y se nos olvidó todos los comandamientos, los estatutos, se nos olvidó nuestro poder. Y eso está entrando en 70 AD, ahí fue cuando empezó. Porque como dije, ahí fue cuando se esparció los israelitas que estaban en Judá, que mayormente era la tribu de Judá, Benjamín y Leví, pero también tenías a ciertos israelitas de las tribus norteñas ahí todavía, pero la mayoría de ellos ya se habían ido aquí a las Américas, a la tierra de Arzaret, que es América. So muchos de ellos ya estaban aquí en este lado del mundo. Pero los israelitas que todavía estaban ahí, y debajo de Roma todavía sabíamos que éramos israelitas. Por eso en el tiempo de Yahweh todavía habían fariseos, habían vatos poniéndole sobrecargas a la gente de la ley, pero todavía sabíamos que éramos israelitas. Porque Roma, con tal que tú les dabas el impuesto, ellos te dejaban hacer lo que tú querías, básicamente. Antíoco, cuando él vino en contra de nuestra nación, en contra de Israel, él estaba forzando a la gente, tiene que seguir esto, van a ser puestos a la muerte. Pero debajo de Roma,
Israelita no estaba siendo verdaderamente puesto a la muerte, y no por seguir siendo un israelita, no. Ok. La apostasía vino después, donde de ahí que muchos israelitas se escaparon, se fueron a diferentes partes del mundo, mayormente a África. Ok. Y de ahí sabemos lo que pasó, cientos de años después, donde fuimos llevados en barcos de esclavitud a América. Ellos estaban llevando israelitas, man. Por eso es de que los llamados morenos, right, que les llaman africanos, pero son israelitas, en esclavitud. Ellos andaban cantando lo que le llaman Negro Spirituals, canciones espirituales, right, canciones, básicamente canciones espirituales, y ellos estaban cantando de Jerusalén y diferentes de la región de Jordán, de cosas espirituales. O cómo es de que son africanos, pero ¿por qué no andaban cantando de, yo vengo de África y esto, aquello, lo otro, right? Pero ellos andaban cantando canciones espirituales, hablando de Israel, bro, porque son israelitas, pero eso es un tópico para otro tiempo. Pero básicamente cuando se escaparon y fueron a estas diferentes naciones, de ahí nadie se acordó. Y ahí fue cuando, desde ese tiempo, donde ya no sabíamos que éramos israelitas. Por eso te dice en Osea 1 y 10, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, mayormente América, pero todas partes del mundo, nadie nos dijo que éramos israelitas, right? Te dicen que eres un latino, nativo americano, un negro, si vives en China, te dicen que sos un chino, pero no sabiendo que tu linaje por medio de tu padre regresa a un israelita, a Israel. Pero dice, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del poder viviente. Ahora sabemos otra vez por medio de los apóstoles y los ancianos de ellos que Yahweh Hashem estableció, man. Ahora sabemos la verdad y sabemos de que somos israelitas. Pero desde ese tiempo de 70 AD, cuando fuimos conquistados y destruidos y ciertos israelitas huyeron, como vamos a entrar en Daniel 12, desde ahí que empezaron a seguir las costumbres de diferentes lugares donde fueron y totalmente hemos olvidado que somos israelitas hasta ahora, que la verdad ha regresado, right? Que el Padre abrió los sellos del libro. Ahora sabemos que somos israelitas otra vez, porque en el tiempo de que le llaman los tiempos oscuros, eso era israelitas reinando, pero israelitas andaban reinando en iniquidad, bro. No sabían que eran israelitas. Igualmente aquí a las tribus norteñas que vinieron aquí a las Américas, después de cientos de años, ellos se olvidaron de las costumbres y de que son israelitas. De ahí empezaron a entrar en cosas impías, man, sacrificando a su propia gente y diferentes cosas, pero ahora, el Padre ha levantado hombres, man, que nos han enseñado, y ahora nosotros hemos enseñado también a otros hombres para decirles que, hey, man, ustedes son los israelitas, man, y no regresen, cáiganle, a la verdad. Pero vamos a regresar en Mateos 24, porque ahora podemos entrar en Daniel, pero lo quiero leer otra vez. Mateos 24 y 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, man. Ya os estaba diciendo, escápense, man, váyanse, para que no pasen por 70 AD. Pero muchos se quedaron, todavía no tuvieron, ¿cómo se dice? Advice. No tomaron el consejo de Yahweh.
Pero dice ahí que en donde la que habló Daniel. ¿Dónde lo habló Daniel? En Daniel 12 y 11. ¿Ok? Y hay que leerla en el traductor. Ok. So Daniel 12 y 11 dice: y desde el tiempo que el sacrificio diario sea quitado y la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Ok? Y ese tiempo de sacrificio diario siendo quitado y todo eso está entrando en los impuestos. ¿Ok? Los impuestos grandes. No era nada más regular impuestos, eran impuestos graves que estaban poniendo sobre nuestra nación. Esto fue lo que empezó estas guerras entre Israel y Roma. ¿Ok? Como leímos, las Jewish Roman Wars, las guerras entre Roma y los judíos. ¿Ok? Y dice que y la abominación desoladora habrá 1290 días. Eso hay que hacerlo fácil. ¿Ok? Que era una calculadora de días a años. Eso dijo 1000. ¿Qué fue lo que dijo? 1290 días, right? So 1290 días es 3.5 años, man. Casi 4 años, básicamente. So eso está entrando. Eso está entrando en las guerras que estamos hablando. ¿Ok? Como estábamos leyendo aquí. Ok, la primera guerra judío-romana. Son las guerras judío-romana, right? Que empezó en 66 a 73, ok, AD. So de 66, right, leímos que 1290 días era casi 4 años, ok. So 66, le agregas 4 años, es que 70 AD, ok. Donde Vespasian mandó a su hijo Tito y que él destruyó nuestro templo y quitó todo lo que estaba ahí, las riquezas, right, el oro, todo lo que teníamos, lo sacó. Y eso fue lo que hicieron para darle honor a él. Hicieron lo que se llama la arca de Tito. ¿Ok? Y hay que ver si podemos leer. El arco de Tito, ok, es un arco honorífico del siglo, básicamente AD. Dice, ubicado en la Vía Sacra Roma, justo al sureste del Foro Romano. Fue construido en 81 AD por el emperador Domiciano, poco después de la muerte de su hermano mayor Tito, para conmemorar la deificación, ok, la deificación o consagración oficial de Tito y la victoria de Tito junto con su padre Vespasiano sobre la rebelión judía en Judea. Y es una arca donde cuando miras las imágenes, ok, te enseña cómo ellos sacaron todas las riquezas, como ahí te enseña un poco de lo que está dibujado, right, cómo sacaron, ahí está la menorá, ok, miren lo que sacaron del templo. Ok, eso es una arca para conmemorar la destrucción de nuestra gente. Y aquí te enseña adentro. Miren, ahí se mira la menorá que sacaron del templo. Ok. Eso es lo que está entrando esto. Lo que estamos leyendo aquí. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio. Wow.
y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, ese continuo sacrificio, otra vez entrando en esos impuestos que estaban poniendo, impuestos graves a nuestra gente, right? Hasta la abominación desoladora habrá 1290 días, o esos son ¿qué? Casi 4 años, 66 AD, ok, a 70 AD, ok, y 70 AD es donde se puso bien caliente, porque ahí fue donde Tito otra vez destruyó nuestro templo, man, y como leímos, hizo ¿qué? Una cerca dentro de nuestra gente, un siege, y era como por 5 meses, o nuestra gente estaba muriendo, bro, despacio. Por eso te decía en Daniel o Deuteronomio 28, ok, de que Daniel 28 te entran las maldiciones, y te decía de que israelitas estaban comiendo a sus propios hijos. Eso está entrando en lo que pasó ahí en 70 AD, man, ok, comiendo cinturón, ok, porque no había nada de comer. Versículo 12: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Son 1335, ok. Ahora vamos a buscar eso. En la calculadora que buscamos. Ahora es el que llegue a 1335 días, que es 3.6 años, casi otros 4 años. ¿Ok? ¿En qué está entrando eso? ¿Qué habíamos leído? ¿Cuándo terminó la guerra? ¿Ok? La primera guerra judío-romana de 66 a 73 AD. So, ¿qué leímos, right? De los tres, los 1290 días, right? El sacrificio siendo quitado, los 1290 días, que eran como 4 años, 66 de 66 a 70 AD, right? Y de ahí, ¿qué? Dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Ok? Que son ¿qué? Otros 3-4 años. Que está entrando en ¿qué? Donde terminó la guerra. 73 AD. ¿Ok? Que terminó como 73-74 AD. Cuando entras en el último lugar, el último sitio, haciendo Masada. ¿Ok? Que ver qué podemos leer ahí. Hay que ver si lo podemos leer. Y aquí nada más busqué cuando terminó la primera guerra, porque había más guerras después, muchos años después, que entre Roma y Judeas, o les llaman diferentes guerras también, pero la que estamos entrando y enfocando ahorita es en ¿qué? 70 AD, ¿ok? Y ahora sabemos que fue una época de 7 años, no nada más 70 AD, ¿ok? Desde 66 a 73, y 73 el último año, ¿ok? Fue con el último stronghold, se llama Masada. Ok, hay que ver si puedo hallar algo. Oye, aquí está un poco. Podemos leer este pedacito también. No sé por qué no lo leí antes, pero dice, la revuelta comenzó en 66 AD durante el 12º año del reinado de Nerón, Nero, y se originó en el gobierno opresivo de los gobernadores romanos. Las brechas cada vez mayores entre las aristocracia
rica y las masas oprimidas y las tensiones religiosas romanas y judías. La crisis se intensificó debido a las protestas contra los impuestos y los enfrentamientos entre judíos y paganos en ciudades mixtas, man. ¿Ok? Y quiero ver... Right, aquí te lo dice. Aquí está el punto. Nomás voy a leer este último pedacito. ¿Ok? La campaña romana terminó con su éxito en el sitio de Masada en 73 a 74 AD, man. Ahí está el punto. So, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, porque si la hiciste hasta que terminó aquí en Masada, la hiciste, porque ahí fue cuando terminó la guerra. ¿Ok? Este fue el último sitio donde hicieron donde fue la última pelea o lo que sea. Right, el último sitio, ¿ok? Siendo Masada. Y como vimos aquí, que de 73 a 74 AD, ciertos dicen 73 nada más, pero 73 a 64 AD, que 1300 días son que como 3 años, 4 años, right? 3.6, como 4 años. Ok, eso de 70, de ahí le agregas otros, como 4 años, right? Que es que de 73, 74 AD. Y ahí fue donde terminó la guerra. So, bienaventurado el que espere y llega a 1335 días. So, estas escrituras que Daniel escribió, ok, que Yahawashi, enseñándote de que estaba hablando de 70 AD, porque Yahawashi lo mencionó en su tiempo. Ok, so Yahawashi dijo que esto iba a venir, y sí vino. Ok, en las guerras entre 66 y 73 AD, y el punto grande siendo que 70 AD. Ok, so claramente, por eso ahorita el Espíritu está en hermanos de entrar en qué, en los quebrantamientos de estas escrituras, man, como la que estamos entrando ahorita, porque te enseña cómo las escrituras van mano en mano con historia real, enseñándote que las escrituras son real, man, son verdad. ¿Ok? Pero hey, ahí lo voy a terminar, man. Dios mediante esta lección fue edificante. Nomás quería entrar un poco en esas escrituras. Si hay más preguntas le pueden poner y tal vez haga otra lección en lo que sea. Porque hay más escrituras. Creo que Daniel 9 entra también en la abominación desoladora y diferentes cosas. Pero ahí se confunden, ¿ok? Ciertos gente, porque en ese contexto de Daniel 9, creo que está en Daniel 9, está hablando de Antíoco, pero esta escritura está entrando en 70 AD, ¿ok? Y sabemos que está entrando en 70 AD porque Yahawashi lo volvió a mencionar, ¿ok? Diciendo que iba a pasar y diciéndole a esas mujeres que no lloren por mí, pero lloren por sus hijos, ¿ok? Porque eso estaba hablando de ¿qué? De 70 AD. Ok, pero Dios mediante esta lección fue edificante. Hasta la próxima. Shalom.